¿Saben cuántos años duró la guerra en Afganistán? La guerra en Afganistán duró alrededor de 12 años. 12 años duró la guerra en Afganistán. Tengo dos sobrinos, ellos fueron uno fue a la guerra de Irak y el otro fue a la guerra de Afganistán. Y regresaron completitos, gracias a Dios. Yo sé que otros soldados que dan su vida, pues no regresan, ¿verdad? Porque dieron su vida. Otros tienen, pues, momentos difíciles en la guerra. Pero la guerra más difícil, hermano, que usted está confrontando es la guerra interna. Es una pelea interna en nosotros. Es algo que está dentro de nosotros. Cuando las personas dicen, estoy estresada o estresada por los hijos, por el jefe, por el trabajo, por lo que ustedes quieran. Hani, nos tenemos que ir a Cancún de vacaciones. Déjeme decirle que aunque se vaya a Cancún, a Puerto Vallarta, donde usted se quiera ir, se va a llevar esa parte con usted. No se va a poder eliminar. ¿Por qué? Porque el problema de la vida somos nosotros. El problema de la vida, hermanos, somos nosotros. ¿Sabe qué? Satanás solo hace a veces no hace nada. Nosotros mismos somos los que hacemos las cosas. Estropeamos nuestra propia vida. Así que vamos a ver en estas semanas, hermanos, los tres enemigos que nosotros tenemos. El enemigo número uno, la guerra que tenemos contra esta guerra invisible, esta guerra oculta que no vemos. El enemigo número uno somos nosotros mismos. El enemigo número dos es el mundo. El enemigo número tres es Satanás. Así que en el libro de Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 25, aquí el apóstol Pablo, él nos va a enseñar 6 cosas que suceden en nuestra vida cuando no sabemos enfrentar esta batalla oculta. Hay 6 cosas. Y déjame leerles algunos de los pasajes que dice, no entendiendo lo que me pasa, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, yo no soy capaz de hacerlo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es que él nos está diciendo que tiene un interior, en su interior tiene una batalla, tiene un alma abatida. Lo que está pasando aquí, él nos está explicando acerca de esa guerra oculta que sucede dentro de su vida. Ahora, en esta guerra oculta podemos encontrar 2 cosas. Levante su mano, todos los que se han bautizado, todos los que son cristianos, levante su mano. Levante su mano. Amén. Miren, hay 2 cosas en esta guerra oculta. Una cosa es cuando tú estás tratando de agradar a Dios por tus propias fuerzas. O sea, a tu propio estilo, a tu propia manera. Vas a ser una persona frustrada, deprimida, vas a fracasar al intentar hacerlo por tus propias fuerzas. Definitivamente no podemos. Con esta guerra oculta, usted sola, usted solo no va a poder. Y la segunda cosa que podemos ver es que cuando intentas cambiar las cosas en tu vida, cosas malas a cosas buenas por tu propia voluntad, no funciona. Cuando quieres dejar el alcoholismo, cuando quieres dejar las adicciones por ti solo, por ti sola, cuando quieres dejar el chisme, cuando quieres dejar todas estas cosas por ti misma, por ti mismo, no va a funcionar. No funciona. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo dice, no puedo entenderlo. El apóstol Pablo era una persona experimentada, era un hombre de fe, era un cristiano maduro, pero sin embargo él dice, no lo entiendo lo que está pasando dentro de mí. Entonces, hermanos, vamos a ver 6 cosas que suceden en tu vida cuando no sabes hacer frente a esta batalla. A lo mejor usted está haciendo frente a esta batalla oculta, su divorcio, su infidelidad en su pareja, los problemas con los hijos.
todas estas cosas que están afuera y dentro de usted, ¿cómo entonces hacerle frente? 6 cosas que suceden en nuestra vida cuando no sabemos enfrentar esta batalla. Número 1, la cosa número 1 que sucede en nuestra vida es que nos confundimos. Es lo primero que se trata en esta guerra. Cuando tratamos de pelear esta guerra espiritual interna por nuestras propias fuerzas, no lo entendemos. Cuando usted quiere cambiar a su pareja, cuando usted quiere cambiar a su esposo, que sea como usted dice que sea, especialmente hoy en el movimiento liberal, femenil, hermanos, ahora las mujeres quieren que los hombres sean como ellas dicen. Y obviamente vienen los machos mexicanos y dicen al otro lado, ahora se hace, bueno, como que ya está pasando de moda el macho mexicano, ¿no? Ahora es machito más o menos, ¿no? Por ahí. Pero el punto aquí, hermanos, es que usted no tiene ningún poder para cambiar a las personas. Y cuando usted quiere hacerlo, ministro, es que ya no sé qué hacer. No tienes que hacer nada con ella, ni tienes que hacer nada con él. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Así que en este mismo pasaje, en Romanos capítulo 7, Pablo nos habla de una vida cristiana derrotada. Pero después vamos a ver Romanos capítulo 8 en las próximas semanas y vamos a ver una vida cristiana victoriosa. En Romanos capítulo 7, en 12 versículos, Pablo utiliza la palabra yo 27 veces. Esto quiere decir que el problema número 1 no son sus hijos, no es su pareja, no es el gobierno, no es otra persona, sino que el problema aquí soy yo. El problema es usted. Ese es el problema en nuestra vida. O sea que el asunto es que yo lo estoy tratando de hacer a mi manera. Mi matrimonio quiero que sea a mi manera. Yo sé que aquí la Biblia dice que someteos, el hombre es la cabeza, pero en otras maneras yo quiero funcionar como yo quiero. Esas cosas, hermanos, nos llevan a la depresión, nos llevan a la confusión. Por eso dice el apóstol Pablo, no entiendo, estoy perplejo. La segunda cosa que sucede, hermanos, cuando peleamos esta guerra oculta, viene la culpa y la vergüenza. Cuando estás tratando de liberar esta batalla espiritual con tus propias herramientas, hay personas que han venido conmigo y me han dicho personalmente, al menos una, dice, fui con un ocultista para que hiciera regresar a mi pareja conmigo, me quitó $2,000. Le dije, yo no le hubiera garantizado regresar a su pareja con usted, pero al menos no le hubiera cobrado todo eso, hubiéramos hecho algo gratis, $2,000, hermanos. O sea, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, en la Biblia hubo un rey que hizo lo mismo. En vez de consultar a Dios, fue y consultó a un espiritista. Entonces, hermanos, la culpa y la vergüenza vienen a nuestras vidas cuando nosotros queremos arreglar las cosas con nuestras herramientas. En el libro de Romanos 7:16 dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos, este pasaje? Que cuando tú estás consciente que lo que estás haciendo está mal, eso es lo que nos crea la culpa. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es actuar con pleno conocimiento de lo que yo estoy haciendo está mal. Cuando sucede eso, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Acuérdense que cuando Jesús fue a orar al monte del Getsemaní, le dijo a sus discípulos, hey, pónganse a orar, déjenme, espérenme aquí, pónganse a orar y me voy a ir un rato yo a orar con el Señor. ¿Y qué dice? Cuando regresó Jesús, ¿cómo encontró a sus discípulos? Estaban durmiendo. Sus discípulos, los más acercados a él, Pedro, Santiago y Juan, los encontró durmiendo. ¿Por qué? Porque dijo, en realidad el cuerpo, ¿verdad? El espíritu quiere, pero el cuerpo no. Así que, hermanos, podemos encontrar este pasaje donde dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Hermanos, en nuestro estado de conciencia es muy importante. Porque si usted hace las cosas que sabe que están mal y las hace, eso es lo que crea y genera en nosotros la culpa, la vergüenza. La tercera cosa que se produce cuando no sabemos confrontar esta guerra oculta es el impulso y la adicción. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es la adicción? Es cuando empiezas a hacer algo tantas veces que se vuelve un hábito en tu vida y que no puedes dejar de hacerlo. Y dice el apóstol Pablo, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, él está diciendo que tienes buenas intenciones, pero parece que no las puedes llevar a cabo. Nada cambia. Estoy intentando dejar el alcohol, estoy intentando dejar esta adicción, pero por más que tú lo intentas, no puedes. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que tu inclinación natural es hacer el mal. Tu inclinación natural es hacer las cosas malas. Tienes una resistencia natural a hacer lo correcto. Porque hacer el mal es más fácil. ¿Y saben por qué las personas hacen el mal? ¿Por qué las personas pecan? Porque encuentran placer en el pecado. Por eso es que las personas pecan. Si no hubiera placer en el pecado, déjame decirles que las personas no pecarían. ¿Qué sucede con esas personas que dicen, voy a ser diferente, a partir de enero voy a dejar mi adicción, voy a empezar a ser responsable, voy a ordenar mi cuarto, voy a empezar con esta dieta? ¿Y qué sucede? Al final de unas 2 o 3 semanas, nada cambia. Hermanos, el pecado es divertido y la Escritura dice que solamente el pecado es divertido por un corto tiempo. Así que las personas pueden salir el viernes, se emborrachan, pero ¿cuál es la consecuencia? Tienen que pagar después la cruda, recuperarse de esa decisión que ellos tomaron. La cuarta cosa, hermanos, que nosotros confrontamos cuando no sabemos cómo lidiar con esta guerra oculta es la autocondena. Muchos de nosotros, hermanos, somos profesionales en autocondenarnos. Muchos de nosotros pensamos y le decimos, Dios, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, Señor. Señor, yo no te merezco. Yo no sé por qué soy cristiano. Otros llegan a pensar, Dios, ¿por qué me odias tanto? Hermanos, muchas personas o algunos llegan a decir, Dios, ¿por qué estás enojado conmigo? Y bla, bla, bla. Y siguen diciendo cuántas cosas, se condenan a sí mismos. Pero esta es una señal inevitable de que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla oculta. Pablo dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Quién dijo esto, hermanos? Pablo aquí mismo se está autocondenando. En mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Cuántos de ustedes se han puesto propósitos en su vida y no los han cumplido? Esto nos lleva al punto número 5. Cuando estamos peleando esta guerra oculta, hermanos, nos frustramos. En el versículo de Romanos 7:18 dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. Hermanos, la ley del pecado es contra lo espiritual. ¿Qué hace la fuerza de gravedad en la tierra? ¿Hacia dónde te jala? Hacia abajo. Es una ley.
¿Qué hace la ley del pecado? ¿Hacia dónde te va a jalar? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la destrucción? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú me jales hacia abajo o que yo te jale hacia arriba si tú estás abajo? Es más fácil que me jales hacia abajo. Hermanos, la ley del pecado nos va a mover en la dirección opuesta a Dios. ¿Por qué? Porque la ley gravitacional es más fuerte que nosotros. Así también la capacidad del humano para pecar es fuerte. Esto mismo ocurre en el reino espiritual. Cuando usted está tratando de hacer lo correcto con sus fuerzas, con tus herramientas, y las cosas no funcionan. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor les han dicho a sus hijos: este año que viene, mijo, no voy a gritarte? Cada vez que hable contigo voy a hablar, no te voy a gritar. No voy a usar malas palabras. ¿Cuántos de ustedes no han puesto un día: voy a dejar esta adicción, voy a dejar el cigarro, por ejemplo? Pero no puedes, porque vencer la ley física de la gravedad es como tratar de vencer la ley espiritual sobre el pecado. Cuando lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas, lo último que sucede, hermanos, cuando peleamos esta guerra oculta, es que te desanimas y te decepcionas. Saben, el apóstol Pablo estaba muy decepcionado por la guerra que estaba adentro de él. Y dijo en la escritura: así que descubro que esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¿Saben? El apóstol Pablo se quería dar por vencido. El apóstol Pablo estaba en una batalla y estaba perdiendo esta batalla desesperadamente. Pablo no está discutiendo el costo de la batalla, él está hablando de la causa de la batalla. ¿Cuál es la razón por la cual sucede esta batalla en usted? La razón, hermanos, es porque tenemos dos naturalezas. Por eso les pregunté: ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? ¿Cuántos de ustedes han entregado su vida a Jesús? Y muchos de ustedes levantaron la mano. Esa batalla no existía en usted, porque antes de venir a Jesús, antes de ser bautizado, solamente tenías una batalla. ¿Y cuál era? No había una batalla, porque el pecado estaba en ti. Pero una vez que aceptaste a Cristo como tu Salvador, te bautizaste, estás tratando de seguir una vida cristiana, entonces ahí viene una segunda naturaleza. La segunda naturaleza es la espiritual. Pero hay un problema: aunque vengas a Cristo, tu antigua naturaleza se queda ahí. Dice en Romanos 7:22, dice Pablo: así que descubro que esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. A pesar de que seas cristiano, tu vieja naturaleza va a seguir contigo. O sea que si tú fuiste una persona adictiva a las drogas, aunque seas cristiano, esa vieja naturaleza va a estar allí. Si tú tuviste problemas con la adicción del alcohol, de la pornografía, de otras mujeres, de otros hombres, del chisme, de la avaricia, esa antigua naturaleza sigue dentro de ti, aunque vengas a Cristo, aunque estés buscando a Jesús, aunque te bautices, la antigua naturaleza habita en ti. Por eso es que tenemos una guerra oculta, una guerra invisible, interna y externa. Porque entró también en Jesús nuestra naturaleza espiritual.
Y sigue diciendo el verso, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la ley contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, cuando habla el apóstol Pablo del cuerpo de muerte, Pablo está haciendo referencia al tiempo en el que él habitaba. Estamos leyendo el libro de Romanos. Y el apóstol Pablo, de acuerdo a la ley romana, si usted mataba a alguien, lo asesinabas, en otras palabras. De acuerdo a la ley en Roma en ese tiempo, el cadáver de esa persona lo encadenaban a ti. Así que tú tenías que andar arrastrando ese cadáver a donde quiera que fueras. ¿Y cómo te ibas a librar de él hasta que ese cadáver se deshiciera? Imagínate el sentido de culpa que tú acarreabas. Cada mañana levantarte con ese olor de ese cadáver. ¿Cuál es la única manera de poderme librar de ese cuerpo de muerte? Hermanos, hay muchas personas que vienen a Jesús. Gracias, Diana. Hay muchas personas que vienen a Jesús y después se retiran de Jesús. Hay personas que vienen a la iglesia, pero solamente es por una tradición. Hay personas que han venido a la iglesia, entregan su vida, pero el mundo es más atractivo. Definitivamente, usted va a perder esa guerra si usted continúa luchando por usted mismo o por usted misma. Las consecuencias son devastadoras en su vida, en su matrimonio y hasta en sus hijos. ¿Por qué aferrarse a algo que no puedes? ¿Por qué quieres continuar con algo que realmente tú no puedes dominar, tú no puedes controlar, no puedes vencer por tus propias fuerzas? ¿Qué dicen algunos matrimonios? Ya no la hacemos, hasta aquí llegamos y ahí nos vimos. ¿Qué dicen algunos hijos? Ya no quiero la ley, la disciplina de mis padres, me voy de mi casa. Hermanos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan de Dios para ganar la batalla dentro de mí? Nada más vamos a mencionar 3 cosas. Los vamos a estar mencionando las próximas semanas. Número 1, si tú realmente quieres pelear esta guerra oculta y quieres ser victorioso, lo primero que tú tienes que hacer es que debes profundizar tu conocimiento en Jesús. Debes profundizarte en Jesús. Déjame decirte que no es suficiente tener a Cristo en tu vida. No es suficiente con invitar a Jesús a que Él sea un residente en tu vida, a que ocupe una parte de espacio dentro de ti. Jesús necesita ser el que gobierne tu vida. Dice Romanos 7, 24 al 25, yo soy un pobre miserable, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él da la respuesta, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que hermanos, con esta mente, con la mente que tenemos, aquí es donde está el punto de nuestra batalla. El punto de nuestra batalla está aquí, es interno. Por eso ahora en la clase estamos viendo acerca del sufrimiento. Es una elección seguir a Dios. Tú eliges seguir a Dios, o tú eliges seguirte a ti mismo o al mundo. Es una decisión en tu vida. El apóstol Pablo nos está presentando una solución a este problema. No está hablando de imágenes, no está hablando de religiones, no está hablando de otra cosa más que Cristo es la solución a nuestro problema. ¿Cuáles son las cosas que usted quiere cambiar en su vida?
Las cosas que usted quiere cambiar en su vida no están en un libro de psicología. No están en una sesión de consejería psicológica. No están en la filosofía. Hermanos, las cosas que usted quiere cambiar en su vida, solamente hay una respuesta para eso y se llama Jesucristo. No basta con decir Jesús es la respuesta a mis problemas. Necesitamos conocer a Jesús. Tienes que volver, hermanos, al camino de Jesús si te has retirado de Jesús. Tienes que aceptar que es irrelevante, hermanos, que tú quieras continuar independiente de Dios. Un día no vas a poder con tu vida. La segunda solución que nos da el apóstol Pablo es que debo de detectar y desarmar la mentira que estoy creyendo. ¿Saben cómo se mete Satanás a tu vida? A través de la mentira. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te comprometes en la iglesia? ¿Para qué se casan? Síganle así hasta que se conozcan, sigan viviendo en unión libre, a ver si la pueden hacer. ¿De quién vienen las mentiras? Las mentiras vienen de Satanás. Y Satanás viene para estropear tu vida, para mentir a tu vida. Cada vez que detectes, hermanos, la mentira, necesitas desarmar esa mentira. Dice la Escritura, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Así que, hermanos, en este mundo todos nosotros somos pecadores. Dice Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Saben lo que significa esto? Que tenemos una capacidad asombrosa de mentirnos a nosotros mismos. Síguele, vas bien, sigue adelante, pero tú sabes que ese bien está entre comillas en tu vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede orar? ¿Por qué no puede estudiar la Biblia? ¿Por qué no puede comprometerse con Dios o en la iglesia? Porque no tengo tiempo. Hermanos, esa es una mentira. Sí tienes tiempo, pero para otras cosas. Obviamente no tienes tiempo para Dios. Hermanos, muchas de las veces racionalizamos, minimizamos el pecado y nos excusamos. Y toleramos las cosas diciendo, no es una gran cosa, lo que hice no fue tan malo, está bien. O sea, toleramos el pecado, nos empezamos a mentir. La tercera cosa, hermanos, que debemos de hacer para confrontar esta lucha, debo confesar mi lucha a otra persona. Si usted está luchando sola o solo, si usted no tiene una amiga, si usted no tiene un amigo, amiga, no estoy hablando de una persona que entre comillas, estoy hablando de una persona en la cual usted puede confiar. Si usted no tiene a nadie, usted está luchando sola o solo. Necesitamos esa relación. Si usted no tiene a Cristo en su vida, Jesús nos dice que Él puede ser nuestro amigo. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Por eso, confiénsese unos a otros sus pecados, oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. O sea, debemos confesarnos con los demás, personas que podemos confiar en ellas, ¿verdad? Debemos confesarnos con Dios. Cuando usted se confiesa con Dios, cuando realmente hacemos esta confesión con Él, entonces hay sanidad en nuestras vidas. Pero si confesamos unos a otros nuestros pecados y unos por otros oramos, vamos nosotros a sanar. Santiago 5:16. Así que, hermanos, dice Santiago 5:16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Usted puede tener las mejores intenciones,
y hacer todas las promesas que usted quiere. Hermana, hermano, lo miro el domingo. Oh, sí, ahí voy a estar en la iglesia. Usted puede tener las mejores intenciones, pero déjeme decirle, esa pelea interna usted ya la perdió. Porque usted está queriendo arreglar su mundo interior por usted mismo. Esto no funciona así, de esa manera. Necesitamos permitir que Jesús sea el que gobierne nuestra vida, quien dirija nuestra vida, mi vida financiera, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo. Que Jesús sea realmente quien dirija, sea el que gobierne mi ser interior, porque el único que tiene la solución al pecado se llama Jesús. Puestos de pie, vamos a hacer un canto de invitación. Y si en medio de esta invitación usted desea entregar su vida a Jesús, usted quiere entregar su vida a Cristo, venga al frente y dígale: Jesús, yo quiero servirte. Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti. Jesús, yo quiero un día, cuando cierre los ojos a este mundo, quiero abrirlos allá en aquella ciudad maravillosa que se llama cielo. Puestos de pie, hermanos.